El telescopio espacial James Webb de la NASA podría detectar luces artificiales en el próximo pi. El telescopio espacial James Webb, el más potente de la historia, podría detectar civilizaciones extraterrestres, basándose en la contaminación del aire procedente de sus planetas, según el estudio. En este video de hoy vamos a ponernos serios. Quizás no estemos solos en el universo, vamos a descubrir todos los enigmas que nos ha mostrado este potente telescopio y todo lo que ha descubierto. Pero antes, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. No te quedes con la duda de todo lo que ocurre en nuestro universo y las últimas noticias relacionadas con la NASA. El nuevo telescopio espacial James Webb de la NASA podría detectar evidencia de luz artificial en el exoplaneta cercano, Próxima B. El estudio realizado por un equipo incluyente al controvertido astrónomo Harvard A. V. Loeb sugiere que el telescopio óptico puede configurarse para detectar evidencia de luz LED en el planeta Próxima B. Fue descubierto en 2016 y se cree que es un planeta extraterrestre rocoso ligeramente más grande que la Tierra y que algunos científicos predicen que podría obtener agua líquida. Orbita muy cerca de su pequeña estrella enana roja, por lo que es probable que esté bloqueada por la marea con un lado nocturno permanente. Y Loeb sugiere que una civilización puede desplegar espejos poderosos o requerir luces de estilo LED muy brillantes para iluminar sus ciudades. Sugieren que utilizando el instrumento de infrarrojo cercano en el telescopio James Webb y buscando los signos reveladores de las ondas de LED en esa luz del planeta y su estrella anfitriona, podrían detectar esta luz artificial. ¿Qué es el telescopio James Webb? Te lo explico brevemente. Principalmente es un telescopio infrarrojo y tiene una vista de espectro más amplio que el Hubble y opera más lejos de la Tierra, en una órbita solar, en un lugar de una órbita terrestre. El telescopio James Webb y la mayoría de sus instrumentos tienen una temperatura de funcionamiento de aproximadamente 40 Kelvin. Esto es aproximadamente menos de 387 Fahrenheit, menos de 233 Celsius. El profesor Loeb ha pasado más de una década prediciendo la existencia de extraterrestres y sugiriendo formas de descubrirlos. Está involucrando en el proyecto Breakthrough Starshot para enviar velas ligeras impulsadas por láser en un viaje a Próxima Centauri a altas velocidades, alcanzando la estrella en décadas. El astrónomo está centrando su atención en Próxima B, que para muchos cazadores de extraterrestres es un candidato principal en la búsqueda de signos de inteligencia de vida extraterrestre fuera del sistema solar. El planeta tiene 1.27 veces el tamaño de la Tierra, se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella, por lo que puede tener agua líquida en la superficie y está a solo 4.2 años luz de la distancia, lo que en términos interestelares está prácticamente a la vuelta de la esquina. Sin embargo, como la estrella es relativamente pequeña, esta zona habitable está cerca de la estrella, lo que significa que el planeta está bloqueado por mareas con un lado siempre mirando hacia la estrella. También se especula que es muy poco probable que se desarrolle vida en el lado diurno debido al vapor constante de intensa radiación de su estrella anfitriona. Ya se han detectado señales de radio en el área alrededor de Próxima B. Sin embargo, los radioastrónomos creen que esto probablemente fue solo una interferencia de fuentes naturales. El equipo investigó si se podía detectar luces artificiales en el lado oscuro de Próxima B, calculando las curvas de luz del planeta y su estrella anfitriona. Los dos escenarios diferentes que consideramos son la iluminación artificial con el mismo espectro que los LED de uso común de la Tierra y un espectro más estrecho que conduce a la misma proporción de luz que la iluminación artificial total en la Tierra. Dijeron, si James Webb es capaz de detectar la luz de banda estrecha que recuerda a las bombillas LED, será porque podrá caracterizar la atmósfera del planeta. Hacerlo permitiría a los investigadores utilizar instrumentos en el observatorio para detectar cuánta energía se transporta en el planeta y luego realizar cálculos de curva de luz para determinar si coinciden con las de una fuente de luz LED. Les permitió determinar la probabilidad de detectar diferentes valores de flujo y detectar aquellos con una longitud de onda que coincida con los niveles de luz artificial que deberían esperarse de una civilización que vive en la oscuridad permanente. Próxima B está bloqueada por las mareas y sí, tiene un día y un lado nocturno permanentes. La civilización podría iluminar el lado nocturno utilizando espejos lanzados en órbita o colocados en puntos estratégicos, escribieron los autores. En ese caso, las luces que iluminan el lado nocturno permanente deberían ser extremadamente potentes y por lo tanto es más probable que se detecten con el James Webb. También podría mostrar la existencia de iluminación artificial para LED estándar de 500 veces más potente de lo que se encuentra actualmente en la Tierra y para iluminación artificial de magnitud similar
similar a la Tierra. Pero, ¿qué hace Próxima B que sea uno de los objetos principales actualmente para ser investigado con profundidad? Distancia. Este es el planeta parecido a la Tierra más cercano que hemos encontrado, orbitando nuestra estrella más cercana. El planeta está a solo 4 años luz de distancia. Las misiones para enviar naves espaciales al planeta para examinar signos de vida ya están en planificación y podrían suceder dentro de poco. Composición. El planeta es rocoso y de tamaño similar a la Tierra. Temperatura. Se encuentra en la zona habitable de su estrella, lo que significa que podría haber agua líquida en su superficie, un ingrediente clave para la vida extraterrestre. La temperatura en la superficie del planeta podría estar entre 90 y 30 grados Celsius, 130 y 80 Fahrenheit. Atmósfera. Sí, Próxima B tiene una atmósfera. Los ingredientes simples: agua, dióxido de carbono y roca, que se necesitan para la formación de los ciclos bioquímicos que llamamos vida. Los astrónomos esperan que el nuevo telescopio cambie la forma en que entendemos nuestro universo, y es que, entre otras, una capacidad tentadora que ofrece el James Webb es la posibilidad de obtener imágenes directas de exoplanetas individuales que orbitan alrededor de estrellas lejanas, una perspectiva tentadora que, según algunos, podría llevarnos a descubrir la vida. Rastros detectables de clorofluorocarbonos, CFC. En concreto, astrobiólogos, incluidos los de la NASA y de la Universidad Estatal de Pensilvania, aseguran que James Webb tiene la potencia para detectar marcadores de habitabilidad, así como firmas atmosféricas y superficiales de la vida en otros planetas. En la Tierra, los gases de efecto invernadero como CFC, que han persistido debido a la larga vida en las capas externas de nuestra atmósfera, son un claro indicador de una civilización industrializada. Bajo esta misma premisa, según el razonamiento de los científicos, civilizaciones extraterrestres también podrían dejar o haber dejado señales similares, componentes atmosféricos, artificiales, en otros planetas, lo que podría considerarse como tecnofirmas en la búsqueda de vida extraterrestre. Las biofirmas se refieren en general a cualquier evidencia de vida detectable a distancia, mientras que las tecnofirmas describen específicamente la evidencia observacional de tecnología que podría ser detectada a través de medios astronómicos. Según el reporte de Universe Today, el telescopio James Webb podría ver los CFC en los planetas, porque la estrella no ahogará la firma de los CFC en la misma manera que lo haría una estrella brillante como nuestro Sol. Un futuro emocionante en la exploración espacial. No obstante, en eso podría cambiar pronto a medida que se vayan desarrollando tecnologías aún más capaces. En las próximas décadas habrá al menos 2 de las tecnofirmas pasivas de la Tierra: las emisiones del radio y la contaminación atmosférica, que serían detectables por nuestra propia tecnología alrededor de la estrella cercana. En cualquier caso, el hecho de que estemos a punto de tener la capacidad de mirar directamente abre un gran abanico de posibilidades para entender el cosmos. Con el lanzamiento del telescopio James Webb, la humanidad puede estar muy cerca de un importante hito en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Este observatorio es capaz de detectar la luz de civilizaciones avanzadas con un alto grado de certeza. Tambor y Loop no afirman que vayan a encontrar una civilización alienígena en Próxima B, sino que con su técnica de análisis de datos podrían saber si este u otros planetas están habitados por una cultura extraterrestre lo suficientemente avanzada como para tener grandes ciudades con iluminación artificial. Según sus cálculos, si la iluminación artificial del lado oscuro de Próxima B alcanzara el 5% de la luz de su lado diurno, podrán afirmar que hay una civilización en ese planeta con un grado de certidumbre de 85%.